Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a todos los presentes y la invitación a la organización. Explicar que he preparado un PowerPoint con más de 100 diapositivas y tengo nada más que 45 minutos. Voy a pasar algunas diapositivas muy deprisa. Si a alguno eso le da pena no poderlo copiar, pues lo solucionaremos. Mi amigo Alfonso después dirá cómo se puede conseguir el PowerPoint. Entonces yo voy a ir parándome en lo que crea que es más coherente con la línea argumental que voy a decir, y después los datos más específicos se podrán conseguir ahí. En principio, lo que vengo a contar hoy es qué mecanismos pueden explicar la conexión entre nuestra microbiota y el comportamiento disfuncional de nuestro sistema inmunológico. No voy a dar, lamentablemente, soluciones perfectas para nada. Simplemente vengo a explicar las líneas de investigación que se están siguiendo y de qué manera pues eso nos permitirá integrar tendencias como el abordaje dietético, el abordaje con complementos, con probióticos, con prebióticos, para poder hacer un tratamiento, de momento vamos a decir complementario, a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, porque la mayor parte de las veces, lamentablemente, pues hay que decirlo, que no van a ser tratamientos que tengan una evidencia científica lo suficientemente elevada para que puedan ser unos tratamientos específicos, ¿no? Lo digo porque, como voy a entusiasmar mucho a lo largo de la presentación, a lo mejor se pierde la perspectiva, y la perspectiva real es esa, ¿eh? Entonces, siempre procuro empezar las charlas con esta diapositiva, que es una diapositiva antigua del año 1966 de Diver, en la cual relaciona los factores que están vinculados a la morbimortalidad con la inversión económica que se hace por parte del Ministerio de Sanidad. Y es muy interesante ver la poca repercusión que tiene, o que tenía entonces, la inversión en el sistema de cuidados, en los hospitales, médicos y enfermeras, en la mortalidad. Es decir, la mayor parte del dinero nos lo gastamos en un sistema sanitario que al final repercute poco en la morbimortalidad. ¿Y qué es lo que más repercute en la morbimortalidad? Pues lo que más repercute es nuestro estilo de vida y nuestro entorno. Y lo que nos queda es la biología humana, que aquí aparece como algo separado, pero que en realidad, a partir de esa década de los años 70, hemos ido viendo que todo está interconectado a través de la epigenética. Las modificaciones que se producen en nuestro estilo de vida y en el medio ambiente van a modificar la manera como nuestro genoma es leído por nuestra maquinaria genética, ¿no? Bien, nosotros nos relacionamos con las bacterias, con nuestra microbiota de una manera semejante a como lo hacen las plantas. O sea, nos proporcionan nutrientes y nosotros también les proporcionamos nutrientes. De esa manera, pues hay una sinergia que se puede comparar en los sistemas de señalización. Y si nosotros analizamos el número de células que tenemos frente al número de bacterias, sorprende la ecuación, pues tenemos más cantidad de bacterias, 49 por 10 elevado a 13, que de células. O sea, el número cuantitativo de bacterias que componen nuestro microbioma es mayor. Nuestra microbiota es más numerosa que el número de células. Y esta microbiota va a producir también una serie de proteínas, un proteonoma, y una serie de metabolitos, un metaboloma, que va a caracterizar el comportamiento global, como si fuese un ente sinérgico unido, que tiene toda esta serie de gérmenes en los lugares, por ejemplo, en nuestro intestino. Y lo que vamos a ver, o lo que voy a intentar explicar en el poco tiempo que tengo, es de qué manera este sistema influye en el comportamiento de nuestro sistema inmunológico, en sus funciones básicas, y de qué forma, teóricamente, nosotros podríamos influir sobre ellas. También intentaremos pasar sobre la evidencia científica que hay sobre determinadas intervenciones para ver
qué es lo que se ha podido demostrar mediante la metodología de ensayos clínicos con respecto a esto, pero hay un dicho en investigación que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Siempre hay que estar atento a todas las ideas porque la ciencia va evolucionando, ¿no? Y al final pues podemos converger en un punto muy alejado al que estamos ahora. Una de las cosas más interesantes en el campo de la genética ha sido el estudio de los gemelos monocigotos, que tienen, por tanto, un genoma idéntico, pero que han sido separados del medio familiar. Curiosamente, en enfermedades modelo de enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, encontramos una concordancia relativamente baja cuando la comparamos con la heredabilidad, es decir, que parece como el medio familiar y el entorno que está viviendo esa persona le va a influir de una manera más determinante en el desarrollo de esa enfermedad que el propio genoma. Curiosamente, vamos a ver ahora que no solamente vamos a heredar digamos, esos genes paternos, sino también gran parte de la microbiota, como ahora voy a ir explicando. Cuando se analiza el líquido amniótico del saco fetal, pues vamos a ver ya la presencia en algunos casos de determinadas bacterias que son deglutidas por el feto y que van a empezar a proporcionar un estímulo al sistema inmunológico que va a participar en su maduración. Vamos a ver cómo a lo largo de la línea temporal, en el momento del parto, los partos van a provocar también de nuevo una deglución de las secreciones que hay en el canal del parto y va a ser otro estímulo que va a diferenciar el comportamiento y la tendencia de este microbioma y cómo se va a interrelacionar con nuestro sistema inmunológico, de tal manera que los niños que han nacido de cesárea, por el hecho de no haber tenido este estímulo, con esa deglución de estas bacterias, pues van a tener más riesgo de tener alteraciones en esta riqueza del microbioma, lo cual les va a dejar probablemente más expuesto al desarrollo de determinadas patologías. A lo largo de la primera etapa de la vida, la lactancia materna o no, también la flora que está en los conductos galactóforos va a pasar también al aparato digestivo y va a enriquecer de nuevo este microbioma. Después, según el abordaje que se tenga de las enfermedades de este niño, los médicos que sean más conservadores o menos, el bombardeo de antibióticos que se hace muchas veces de manera excesiva sobre estos niños también va a generar otra serie de alteraciones que van a justificar o que van a acabar en esto que vamos a denominar disbiosis, o sea, un cierto desequilibrio en lo que sería la flora normal presente en el sujeto sano, que va a estar en la base de una predisposición añadida que va a tener el sujeto a desarrollar otras enfermedades. Yo puedo tener una disbiosis y esa disbiosis puede ser un factor que va a detonar en el futuro en una enfermedad o no. Eso va a depender de otras circunstancias que se van a sobreponer. Ese microbioma va a estar continuamente comunicándose con mi sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico va a recibir otras señales. Va a haber estímulos de tipo inflamatorio, alteraciones de nuestros antígenos producidos pues, por la radiación. Por ejemplo, en el lupus la radiación solar puede detonar brotes o enfermedades virales pueden ser las que detonen la aparición de un brote de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, pues el contagio con el virus de Epstein-Barr puede ser un factor que, si existe esa predisposición, puede hacer que aumenten las señales inflamatorias, las citoquinas de tipo inflamatorio y que en ese terreno ya abonado dé lugar a los síntomas que después el reumatólogo o el inmunólogo va a diagnosticar de una enfermedad concreta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí unos factores predisponentes y la idea de un segundo daño, que es el que va a actuar sobre estos factores predisponentes para la aparición de la respuesta inmune, que al final va a desencadenar el daño en los tejidos y los síntomas, que pueden ser variados. Yo he repasado algunas de las cosas que más recientemente se han publicado en relación con enfermedades de tipo reumático, artritis reumatoide, lupus eritematoso, Sjögren, y vamos a ver sobre todo estas, pero son un modelo que nos puede hacer una idea de cómo podría funcionar en los demás. Nuestra microbiota está influida por todo esto que hemos visto en la primera diapositiva, que es nuestro entorno y nuestro estilo de vida.
la manera como lo hace es tremendamente compleja, y es lo que he querido nada más transmitir en esta diapositiva, es que los factores que intervienen son múltiples y cada vez nos vamos dando cuenta de que aparecen más. No hace mucho tiempo, por ejemplo, que leí algunas publicaciones donde hablaban de cómo los edulcorantes acalóricos que tienen las bebidas 0% de calorías incrementan el peso a expensas de las alteraciones de la flora, aumentando la capacidad absortiva que tiene el intestino y de esa manera justificando que aunque no aportes calorías, al final acabas engordando. Entonces, de repente no se me había ocurrido a mí pensar pues, que tomar una bebida 0% pudiera influir de una forma determinante en mi peso, aunque ya lo sabía, porque en los estudios epidemiológicos se sabe que tomar bebidas acalóricas no ayuda a bajar de peso, ¿no? Pero ahora de repente, cuando te dan una explicación en relación con la microbiota, pues lo ves con más claridad, ¿no? También te hace eso convencerte y modificar tus hábitos. También otra cosa que es sorprendente es cómo la microbiota no es una cosa constante, sino que oscila, va a modificarse incluso en los ritmos circadianos. Una persona que tenga la costumbre de por la noche estar contestando WhatsApp, preparando presentaciones, por ejemplo yo hoy, que soy muy nervioso por la noche, me cuesta dormir, pues bueno, ahí te está dando la luz en la retina y está provocando una serie de cambios en todo tu sistema endocrinológico. La luz inhibe la secreción de melatonina, que es un gran controlador del resto del sistema endocrinológico, pone a cero el reloj del cortisol, pone a cero el reloj de los estrógenos, de la testosterona, haciendo que de esa manera tú puedas ajustar todos esos ritmos necesarios para el buen funcionamiento de tu sistema inmunológico y también de tu sistema neurovegetativo. Pues las floras también van en paralelo. Las personas que tienen la mala costumbre de alterar estos ritmos de la naturaleza con la luz artificial, vamos a ver que su microbioma también les predispone más a la obesidad. Y son muchos los factores. El que quiera profundizar más, recomiendo un libro que ahora está de moda, que es Los relojes de la vida, de Marta Garulet, seguro que todos lo conocen. Bien, en relación con la alimentación, me sorprendió estudiar a través de una alumna del máster de Medicina Natural que se desarrollaba en Barcelona en numerosas ediciones, una alumna en su tesina de fin de máster, que trabaja en el clínico, me habló de un trabajo que estaban haciendo, que vengo a presentarlo aquí de una manera muy breve, porque me sorprendió gratamente. Nosotros hace mucho tiempo que conocemos la enfermedad celíaca, desde hace no tanto se habla de la intolerancia al gluten no celíaca, o sea, son personas que no tienen, digamos, esta enfermedad reconocida como viene en los libros, pero que el gluten le genera trastornos, ¿no? Pues bueno, ella me contó, bueno, aclarar que es una enfermedad que se asocia también a otras enfermedades de tipo autoinmune, antes que nada, y después explicar lo que hicieron exactamente. Reunieron un grupo de 183 pacientes y les hicieron una biopsia intestinal. Y eran pacientes que tenían en común que padecían enfermedades de tipo autoinmune, pero eran de distinta naturaleza. Entonces, por ir rápido, explico que al final se dieron cuenta que aproximadamente pues una tercera parte de estos pacientes tenían una infiltración linfocitaria, lo cual significa que había una expresión inflamatoria en la mucosa que lo vamos a relacionar probablemente pues, con una hiperpermeabilidad intestinal, porque esa infiltración linfocitaria se comunica directamente con el epitelio, con los enterocitos, provocando esa serie de efectos. Pues de esta tercera parte pues había un 18,34% que no se sabía por qué esa infiltración linfocitaria. Bueno, la infiltración linfocitaria es uno de los criterios que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, cuando se asocia, pues, por ejemplo, a atrofia intestinal, son criterios, ¿no?, de más que decimos que indican una mayor gravedad, pero se dieron cuenta que había dentro de este grupo ya de personas con enfermedades autoinmunes celíacos que no estaban diagnosticados, ¿no?, que se pudieron diagnosticar convencionalmente, con pruebas de provocación añadidas. Se dieron cuenta de que había gente que tenía una genética dentro de estos enfermos autoinmunes con el HLA-DQ2, DQ8, que son factores que predisponen genéticamente también a tener un mayor riesgo de padecer enfermedad celíaca. Esta gente no pudieron comprobar finalmente si eran o no celíacos, pues porque no quisieron seguir participando en el experimento, pero que cabe la duda de si finalmente si hubiesen correspondido también con enfermos celíacos. Y otra serie de pacientes que finalmente se atribuyó esa infiltración linfocitaria a enfermedad infecciosa.
Entonces, quiero decir que parece que estos datos nos dejan entrever que hay una conexión entre determinadas cosas, antígenos que ingerimos en nuestra dieta, y la enfermedad autoinmune. Y en algunos pacientes, un porcentaje por determinar, pues si nosotros somos capaces de acertar, podríamos también ofrecerle un beneficio. Obviamente, los que salieron beneficiados en este estudio fueron ese 4,5% de pacientes celíacos que no sabían que lo eran, ¿no? Bien, esto me pareció muy interesante. Y también me pareció muy interesante esta investigación en la cual hablaba que el comportamiento que tenemos nosotros frente a ciertas proteínas o péptidos que tienen capacidad de inmunizarnos, se podía reducir si nosotros aportábamos a través de la dieta determinados probióticos, ¿no? En este trabajo pues, se habla de cómo la conjunción de los lactobacilos con los bífidos podían actuar como un protector de nuestro epitelio frente a esa hiperpermeabilidad producida por la hipersecreción de zonulina que se producía en la mucosa intestinal. Entonces, esto todavía resultaba más atractivo, es decir, ya no es solamente el alimento, sino que el alimento, si va acompañado de una determinada microbiota o si nosotros influimos sobre ella, puede provocar una reacción distinta. Y eso también tiene una orientación a la terapéutica, ¿no? Bien, pues no solamente los edulcorantes que comentaba antes influyen sobre la microbiota, sino vemos que hay una cantidad enorme de productos que ingerimos y que al final van a influir también de la misma manera. Prácticamente parece que todos estos productos de la sociedad en la que vivimos, con todos sus beneficios, pues tienen ahí una penalización en forma de elementos que van a perjudicar sobre el comportamiento de esa microbiota sana. Y por supuesto no podemos separar tampoco esos elementos de los elementos de naturaleza psicológica, el estrés, el estilo de vida acelerado, el comer deprisa, el no masticar, que lleva eso, ¿no? Dedicar poco tiempo a las comidas, que nos lleva también a alterar el ritmo circadiano, acostarnos más tarde, todo es un paquete. Y es la primera diapositiva que he puesto, estilo de vida. Vida rápida, no hay que perder un segundo, salgo de aquí y me voy a dar otra conferencia en otro congreso. Dios mío, o sea, me estoy viendo reflejado en todas las variables y qué miedo me da, ¿no? Pero lamentablemente es así, lo empezamos a comprender, pero tampoco somos capaces de modificarlo. Yo, por lo menos, no he sido capaz de modificarlo de una manera muy significativa, ¿no? Y de repente pues, surge, con toda esta base de alteraciones en nuestro estilo de vida, con esa microbiota que ya está alterada, que nos predispone surge un detonante. Ese detonante puede ser pues, una infección, por ejemplo, como decía antes, por el virus de Epstein-Barr, que genera una activación de las señales para combatirlo, de la producción de interferón, y que finalmente va a ser el hecho que va a tener como consecuencia la puesta en marcha de todos los síntomas de esa enfermedad, ¿no? O sea que al final vamos avanzando en la línea. En lo siguiente voy a tener necesidad de recordar cómo funciona el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es un sistema que lo tenemos para nuestra defensa y tiene dos funciones básicas: el defendernos de lo ajeno, pero también otra función muy importante, tanto como la anterior, que es el no autoagredirnos, defensa y tolerancia. Y esas dos funciones tienen que estar en equilibrio. Si perdemos la capacidad de defensa, tenemos infecciones, ¿no?, que van a ir incrementándose en gravedad. Pero también si perdemos la tolerancia, el sistema inmunológico se vuelve contra lo que no tiene ningún sentido atacar, contra los pólenes, contra los ácaros, contra nuestros tejidos, y acaba desencadenando igualmente un problema y una enfermedad. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene mecanismos para mantener un delicado equilibrio entre estas dos funciones básicas, defensa y tolerancia. En el momento que ese mecanismo se rompe, vamos a tener todo este tipo de enfermedades, que llamamos enfermedades autoinmunes y que Jelly-Combs pues, se clasificaban en distintos tipos según los mecanismos, pero que al final vamos a dividir. Tenemos una respuesta innata, una respuesta adaptativa, que es fruto de nuestro aprendizaje. La respuesta innata no requiere de una memoria previa, pero la respuesta adaptativa
es una respuesta más fina, más precisa, más potente, va a requerir de una cooperación entre una serie de células que voy a explicar brevemente. Yo explico todo esto deprisa porque me han dicho que se iba a entender, si no, lo siento, de verdad. Bien, entonces, cuando el macrófago reconoce el antígeno, va a producir una fagocitosis del mismo y va a expresar un motivo, una parte de ese antígeno, que se lo va a presentar a la célula cooperadora, al linfocito CD4. Y en función de las señales, de las citoquinas que le lance el macrófago, que van a depender de la naturaleza de ese reconocimiento, ese CD4 se va a especializar en 4 tipos de respuestas, ¿no? La respuesta TH1, una respuesta que es de especialización, de mandar señales para luchar contra patógenos intracelulares, virus que han invadido, células mutadas, etc., fundamentalmente a través de linfocitos T8 citotóxicos, células natural killer y demás. Una respuesta TH2, que es para luchar contra patógenos extracelulares, producción de anticuerpos para aglutinarlos, posterior fagocitosis, respuesta inflamatoria. Pero también tenemos otras respuestas que normalmente en una persona sana participan en la defensa, la respuesta TH17, con producción de una señal que vamos a denominar la interleuquina 17, que va a ser clave para comprender lo que pasa en las enfermedades autoinmunes, y otra respuesta que vamos a denominar respuesta reguladora, que es lo mismo que el freno de un coche de carreras. Si nosotros lo tenemos débil, nos estrellamos seguro, pues lo que hace es modular la violencia de la respuesta defensiva para evitar que esa respuesta se vuelva en contra de nosotros. Esta señal que produce la respuesta TH17, la interleuquina 17, la producen selectivamente este tipo de linfocitos, pero vemos que no de forma exclusiva, es decir, que el hecho de que no identifiquemos ese leucocito en el lugar donde hay una lesión, por ejemplo una articulación, no excluye que esa interleuquina pueda ser producida por otro tipo de célula. Bien, entonces lo interesante que tiene es que esta respuesta TH17 es la que vamos a ver vinculada a gran número de enfermedades autoinmunes, a las artritis reumatoides, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, esclerosis múltiple. Entonces empezamos a comprender que hay un lenguaje común y que hay una serie de códigos en los mecanismos de comunicación de nuestro sistema inmunológico que son señales que hablan más o menos de lo mismo, de la autoinmunidad. Y aquí vemos un poquito lo que sería la manera como se articula esta respuesta excesiva TH17. La disbiosis de la que hablaba en esa línea que he ido explicando, gracias a una pérdida de la función barrera que tiene la mucosa intestinal, sería la que activaría el mecanismo de respuesta TH17. A través de la sangre pues tendríamos estos linfocitos que iban a acabar produciendo estas interleuquinas y la inflamación consecuente en los lugares donde se iba a expresar la enfermedad, por ejemplo, en las artritis, en las articulaciones, o en el lupus, pues en otros tejidos, por ejemplo, en el riñón, o en el Sjögren, pues en las glándulas salivares o en las glándulas lacrimales. Bien, y es algo que cuando uno lo busca en Internet, estos mecanismos, no está oculto para nadie. Cualquiera que haga una búsqueda en PubMed encuentra numerosos artículos que hablan de esta conexión. La conexión entre la microbiota, por ejemplo, y las enfermedades articulares, inflamatorias, autoinmunes. Aquí tenemos un artículo del año 2016 que explica con muchísimo detalle todos estos mecanismos. Interesante, y yo creo que muy conocido, de cómo el sistema inmunológico desarrolla su función de tolerancia es lo que se ha venido a llamar la hipótesis de la higiene, que lo que nos dice simplemente es que la exposición a los microbios es la que favorece la maduración del sistema inmunológico en esta función de tolerancia y va a ser la que va a permitir que nosotros no desarrollemos estas enfermedades autoinmunes. Y esto tenemos ya desde los años 50 trabajos donde con ratitas pues se veía que cuando se estimulaban con antígenos, estas ratitas recién nacidas, pues había una expansión y un desarrollo de los folículos que indicaba que estaba madurando su sistema inmunológico. Tenemos datos curiosos como, por ejemplo, las familias más numerosas eran las que tienen menos frecuencia de rinitis alérgica porque el contagio entre los niños que se producía fortalecía esta función de tolerancia. O, por ejemplo, como los niños que viven en las granjas, que están en contacto con todas las bacterias del mundo animal, también tenían menos problemas de asma alérgico, también
en ese fortalecimiento que seguía el sistema inmunológico a lo largo de la infancia por esos contactos. También muy interesante, estudios que hablan de cómo la exposición a los polisacáridos de las bacterias, esas endotoxinas, eran capaces de frenar la respuesta inmunológica exagerada, por ejemplo, a los ácaros. Interesante también pensarlo porque normalmente el tratamiento es un tratamiento de exposición, evita el polvo, todo es no tenga los ácaros, pero hay otra manera también de verlo, pues quizás una señal sea capaz de frenar esa pérdida de tolerancia, y esa señal quizás la tengamos que conseguir dentro del aparato digestivo, dentro del microbioma. O también, no es que lo recomiende, pero la leche cruda, pues se veía cómo, por ese contenido elevado en bacterias, influía positivamente sobre el desarrollo del sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de infecciones respiratorias en los bebés. Digo que no lo recomiendo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, puedes coger ahí una enfermedad producida por esas mismas bacterias, ¿no? Bien, y ya últimamente lo más espectacular que ha salido en todos los medios de comunicación recientemente, como pues, los mismos parásitos, el Trichuris suis, se ha vinculado pues, a una protección de las enfermedades autoinmunes. Lo que quiero decir es que determinados gusanos pueden hacer que tengas menos riesgo de determinadas enfermedades autoinmunes, y en los países donde más parasitosis hay, curiosamente es donde menos enfermedades autoinmunes hay. Así que mucha gente piensa que los parásitos siempre generan pues, un problema, pero vemos aquí que no. O sea, de hecho, estos parásitos se están intentando utilizar para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Esto lo venden también por internet, yo lo desaconsejo vehementemente, o sea, no hay que comprar gusanos ni huevos de gusanos para tratar enfermedades autoinmunes, porque eso puede generar serios problemas, pero la investigación va por aquí. Ahora están identificando cuáles son los mecanismos de interacción entre estos parásitos y el sistema inmunológico para conseguir un medicamento que pueda activar de una manera más segura todas estas funciones, ¿no? Por tanto, a lo que vamos es a eso, a un desarrollo de estas funciones del sistema inmunológico regulador. Bien, incluso en la diabetes de tipo 1, que no deja de ser también una enfermedad de naturaleza autoinmune, vemos una conexión, como la pobreza del sistema inmunológico, la pobreza, quería decir, del microbioma, favorece el desarrollo más frecuente de esta enfermedad, por esos mecanismos de más fácil pérdida de tolerancia. Es decir, que parece que nuestro sistema inmunológico ha salido para luchar, para estar cabreado, y cuando no tiene que hacer, se nos vuelve en contra, se entretiene en pelearse con nosotros, ¿no? Da así un poco de una manera graciosa y resumida esa impresión. Bien, entonces tenemos el concepto de disbiosis intestinal como, por un lado, la disminución de la diversidad, de lo que hemos venido hablando, pero por otro lado también pérdida de microorganismos con un poder beneficioso frente a otros patobiontes, patógenos vivos que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. De nuevo nos encontramos estudios que conectan esa disbiosis también con la dieta y con la epigenética y con todo lo que ahora está sirviendo de base para explicar este tipo de cosas. Las dietas altas en grasas y añado también y azúcares van a provocar también una disbiosis intestinal con todas estas alteraciones, disminución de la abundancia bacteriana total, mayor abundancia de coli, de Prevotella copri, que vamos a ver que es una bacteria que también se ha vinculado en concreto a la artritis reumatoide. Entonces vemos cómo esa disbiosis, esa alteración en la flora, va a influir en las moléculas que sellan el epitelio intestinal. Ahí tenemos cómo el Cloundin 2 es una de esas moléculas que se va a ver influida abriendo esas uniones, favoreciendo la entrada masiva de antígenos hacia la mucosa intestinal. Bien, y bueno, en el lado de las cosas positivas que podemos trabajar, se está trabajando mucho cómo conseguir que nuestro intestino produzca ácidos grasos de cadena corta, en particular el butirato, que es una molécula que va a actuar a muchos niveles, favoreciendo la integridad de la mucosa, también provocando cambios epigenéticos. Ahora tengo que dar, la charla que tengo que dar después es de esto, de epigenética, y una de las cosas, la repito en la diapositiva, porque hay una serie de enzimas que se llaman desacetilasas que las inhibe el butirato directamente y que están vinculadas a una respuesta epigenética más positiva, como defensa, por ejemplo, frente al desarrollo de tumores, ¿no? También la vitamina A
determinadas bacterias, como Clostridium, después veremos, Bacteroides, el Bacteroides fragilis, o el Faecalibacterium prausnici, que es una bacteria que no existe como probiótico, pero nosotros la intentamos promover a través de una dieta particularmente rica en almidón de tipo beta, no digerible, en fructooligosacáridos, inulina hidrocilada, todo este tipo de fibras que van a ser la base para que se desarrolle la Akkermansia, que es la bacteria que va a favorecer el desarrollo de la capa de moco, y el Faecalibacterium prausnici, que es el que después nos va a favorecer el desarrollo de señales antiinflamatorias. Y ahora, de nuevo, pues aquí podríamos añadir los helmintos, ¿no? Bueno, a mí esto me llena de sorpresa, ¿no? Porque yo hasta hace muy poco jamás habría pensado, y después de leer los que hemos leído a la doctora Clark, que un poco viene a decir que si todas las enfermedades son producidas por bicho, pues bueno, pues hay que leer también alguna otra cosa más, porque aquí vemos que para nada. O sea, vemos que la relación que tenemos con los bichos no siempre es negativa, sino todo lo contrario. Es una relación muchas veces necesaria de colaboración, y si nosotros la sabemos entender, la podemos aprovechar en la terapéutica. ¿Y cómo se relaciona esto con algunos modelos, como empezaba diciendo, de enfermedad autoinmune? Por ejemplo, en la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide vemos que hay anticuerpos, un factor reumatoide, que son identificatorios o que sirven para el diagnóstico, contribuyen al diagnóstico de la enfermedad. Lo he puesto al revés, no se va a poder leer. Pero también vamos a ver que hay otros anticuerpos antipéptidos y proteínas citrulinadas. Estos anticuerpos también ahora están dentro de los criterios del diagnóstico de la enfermedad, y vamos a ver que tienen mucho que ver con el microbioma. Resulta que las personas que desarrollan una artritis reumatoide tienen mayor probabilidad de tener una periodontitis. Esto que muchas veces nos dice el dentista cuando vamos, dice, ay, mira, te tengo que hacer una limpieza de boca más frecuente, porque, bueno, pues dentro de los problemas de microbiota asociados a las periodontitis tenemos la presencia de una bacteria, la Porphyromonas gingivalis. Esta Porphyromonas gingivalis está vinculada directamente con el desarrollo, ese factor detonante del que hablaba antes, de la artritis reumatoide. Entonces, de repente, uno empieza a acordarse, los que hemos trabajado en el campo de la medicina natural, de Adler, que nos hablaba de la conexión boca con las enfermedades autoinmunes y demás. Pues bueno, ahora eso que cuando lo hablabas en otros contextos era más una herejía para llevarte preso, pues ahora vemos que es parte del cuerpo científico de la comprensión de esta enfermedad. Esta bacteria lo que hace es un fenómeno bioquímico que se denomina citrulinización y consiste en una modificación de los residuos de arginina en citrulina con una consiguiente alteración de la proteína o del péptido que va a hacer reacción al sistema inmunológico produciendo estos anticuerpos que van a ser, digamos, parte de la fisiopatología y que van a servir también, van a contribuir para el diagnóstico de la enfermedad. Pero aún hay más, También cuando repasamos la literatura en la artritis reumatoide nos damos cuenta que ya en los años 60 se hablaba que el microbioma de estas personas con artritis pues tenían ciertas bacterias que se implicaban en la enfermedad, como el Clostridium perfringens. Se hablaba también en los años 70 de que era un problema relacionado con múltiples bacterias, y además recientemente, en el 2013, se ha visto que estas personas tienen un desequilibrio en determinada flora fermentativa, la Prebotella copri, y los bacteroides. Van a tener un aumento de las bacterias Prebotella, de este género copri, en relación al contenido con bacteroides. Esto sumado a la predisposición genética, como antes explicaba en la diapositiva esa lineal, parece ser un hecho que favorece que pueda haber un empeoramiento de la enfermedad. Ahora comprenderemos por qué al final se está investigando en complementar con este tipo de bacterias, con bacteroides, porque en las disbiosis en la cual estos gérmenes están presentes en menor proporción, pueden ser los que favorezcan la corrección de ese desequilibrio. Tengo que explicar que es flora fermentativa la Prebotella. Bien, el esquema que he explicado antes y la conexión que ahora viene en diversos trabajos de investigación, ya está descrita desde el año 2015, entero-articular, conexión entero-articular. El intestino conecta
con la articulación. A mí esto, cuando lo veo en un artículo de investigación, me llena de alegría, porque eran cosas que se decían sin que estuviesen justificadas con argumentos científicos o con explicaciones que te pudieran permitir hacer algún tipo de intervención en esta línea. Bien, y bueno, pues para también darle algún sentido práctico, vemos cómo la orientación hacia los probióticos, algunos de ellos, como el Lactobacillus casei, pues conseguía reducir en estos pacientes con artritis reumatoide las señales inflamatorias y mejorar la sintomatología. En el lupus eritematoso sistémico tenemos otro problema, para que veamos que tampoco se puede generalizar. No todos los problemas de la microbiota son los mismos. Vamos a ver que aquí el problema de microbiota es un poco inverso, ¿no? En el lupus eritematoso tenemos de nuevo una enfermedad autoinmune sistémica con aparición de lesiones cutáneas, de lesiones orgánicas, como por ejemplo las nefritis, que pueden derivar en la insuficiencia renal, y también vemos una conexión entre la microbiota, el sistema de las mucosas, el sistema linfático de defensa de las mucosas y la enfermedad. Lo que se ha visto en pacientes con lupus eritematoso sistémico es que tienen una dificultad para eliminar los linfocitos autorreactivos en la mucosa. Entonces, es interesante el concepto. Nuestra mucosa elimina células que potencialmente se pueden volver contra nosotros. Detecta aquellas células que se están saliendo del redil, que pueden convertirse en enemigos, y cuando esta función del intestino se debilita, nos encontramos situaciones como las que se han descrito en el lupus eritematoso, que aparecen más cantidad de células hiperreactivas que van a provocar después el desarrollo de todos los síntomas de la enfermedad. Y aún hay más. Además, se ha descrito una disbiosis, en este caso, lo que tenemos es un desequilibrio en la relación de Firmicutes frente a Bacteroidetes. Firmicutes, que es flora fermentativa, frente a Bacteroidetes, que es flora putrefactiva. En este caso, es lo contrario que estamos viendo antes. Vemos por eso la dificultad que tenemos nosotros para extrapolar. Son bacterias distintas, pero vemos cómo los desequilibrios no son específicos de todas las enfermedades, sino de una enfermedad en particular. Por tanto, nosotros tenemos que comprender en qué sentido tenemos que actuar, porque parece ser que no va a conseguir el mismo resultado en las mismas personas. Por ejemplo, un aumento de la flora fermentativa está muy vinculada al desarrollo de la obesidad. Entonces, pues no es lo mismo para todo el mundo. Bien, y también vemos conexiones con cosas como la complementación, el aporte de vitamina A, aparte de las funciones que sabemos que tiene epitelizantes, pero también modificaba la flora en un sentido positivo. Y, bueno, también la sorpresa, si antes nos llamaba de atención todo esto de los parásitos que pudieran tener algún tipo de beneficio, pues ahora se está centrando la atención en la transferencia de bacterias intestinales humanas. O sea, así hablando en plata, cogen la caca de una persona sana y se la ponen a una persona enferma, con la esperanza de que la alteración que produzca esa implantación corrija las alteraciones de la microbiota que están en la base del desarrollo de la enfermedad. Este es un campo de investigación convencional que se está haciendo aquí en los hospitales de España, en diversos hospitales de España. No estamos hablando de algo esotérico que se está haciendo bajo cuerda, ¿no? Y también el Sjögren, que es una enfermedad que puede presentarse de forma primaria, pero que también muchas veces se presenta asociada a otras enfermedades autoinmunes, en las cuales vamos a ver una cosa interesante. La consecuencia de la enfermedad, que es la sequedad bucal, en este caso, produce una alteración del microbioma. Y eso me lleva también a lanzar una pregunta al aire. ¿Qué es más importante, la alteración de la microbiota, que produce una alteración después en el organismo y la enfermedad, o la enfermedad que pueda ser la causante de la alteración en la microbiota? Son preguntas que no las tenemos que hacer. En este caso, parece bastante obvio que es a la inversa. Las personas que tienen sequedad van a tener hiposalivación, tienen una frecuencia mucho mayor de caries cervical, un aumento de la flora fermentativa acidificante que va a desmineralizar el esmalte y una mayor frecuencia de candidiasis oral. Pero no solo eso.
sino que también vamos a ver ese mismo tipo de conexión que reproducíamos en las dos enfermedades anteriores modelo, artritis reumatoide y lupus eritematoso, con un aumento de la expresión de los linfocitos Th17 y de la interleuquina Th17. Bien, y bueno, pues esto lo he dicho muy deprisa, no sé cuánto se habrá podido asimilar, por eso ya lo primero que decía es que hay un PowerPoint donde está más o menos con el texto explicado. Mi mujer siempre se pone frenética cuando me va a decir estos PowerPoint, dice, PowerPoint de 45 minutos, 5 o 6 diapositivas, no más. Digo, no, porque después o haces unos apuntes o después la gente tampoco puede quedarse con todos los datos que tú pretendes trasladar, ¿no? Y, en fin, pues esta era un poquito la idea de hacerlo así tan extenso. Y, bueno, opciones terapéuticas orientadas a la microbiota. Podemos estudiar cómo, en este artículo, nos propone toda una serie de intervenciones muy segmentadas, empezando, en primer lugar, por la dieta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la microbiota y la salud intestinal a través de la dieta? Pues parece que la clave va a estar dirigida a incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta, en particular de butirato. No toda la flora que se utiliza normalmente, de tipo lactobacillus o bifidus, son productores de butirato, pero producen sustratos como el ácido propiónico, el ácido acético, que van a servir de nutrientes a la bacteria que son productoras de butirato. Y lo que vamos a ver es que conseguir un aumento de estos ácidos grasos de cadena corta va a provocar, atención, cambios epigenéticos. Ya he dicho que después voy a dar una charla de esto, por eso no me puedo contener en explicarlo. Un cambio epigenético es cuando se produce una alteración en la secuencia del ADN, por ejemplo, por inclusión de una metilación, en un grupo normalmente de una base pirimidínica, en la citosina suele ser. Es un pequeño cambio, pero que puede hacer que la expresión de ese gen, que la transcripción por el RNA no se produzca. Entonces, bueno, pues parece que el butirato y que una dieta rica en estos elementos que pueden promover esta flora, fibras solubles, las tenemos en las legumbres, en las alcachofas, en las zanahorias, en un montón de alimentos, pues podían contribuir también a que aumente la cantidad de ácidos grasos de cadena corta en el intestino y que de esa manera nuestro genoma se exprese de una manera distinta, más favorable para el mantenimiento de la salud. Esto es muy interesante y en lo que es el tema que vengo a tocar hoy, uno de esos cambios epigenéticos que se pueden conseguir es una mayor diferenciación de esta respuesta de linfocitos T reguladores, que como explicaba antes son los frenos que van a reducir la intensidad de esa respuesta inflamatoria. Entonces, pues ya nos podemos ir con algún tipo de consejo, dice, voy a intentar dar más protagonismo en mi dieta a las verduras. Ya desde mis hijos pequeños, es un reto, yo tengo 2 hijos y cada día lo vivo, pero hay que intentar incrementar el consumo de verduras y también de frutas. Y las vitaminas también, de nuevo, van a influir tanto en el estado del microbioma como de la mucosa. Entonces, una alimentación equilibrada va a ser base para también tener una microbiota sana. Otra de las propuestas terapéuticas es el uso de antibióticos. Pues parece un poco agresivo, pero se ha visto que determinados antibióticos, por ejemplo la gentamicina, reduce el número de prebotellas, COPRI, de estos que veíamos antes, vinculados a la artritis reumatoide, pero esto es un equilibrio muy delicado. Si nosotros utilizamos una dosis pequeña de antibiótico podemos conseguir el equilibrio, pero si nos pasamos directamente llevamos al intestino una disbiosis. Entonces es complicado. No parece fácil, y yo no me veo prescribiendo antibiótico a las personas con artritis reumatoide, especialmente gentamicina, que es un antibiótico nefrotóxico, ototóxico, que se utiliza en los hospitales pocas veces, contadas veces y por cosas muy justificadas, porque tengo una artritis reumatoide, o sea, no hay justificación, parece, de momento, pero nos da ideas, ¿no?, de cómo se está trabajando en la línea de los cambios de la microbiota. O el trasplante fecal, que esto suena mal, pero esto se está haciendo bien en serio. Y se está haciendo de 2 maneras, o la transferencia directamente fecal, que cogemos pues, el microbioma de una persona sana y se lo transferimos a una persona
que tiene la enfermedad. Esto está dando buenos resultados en algunos problemas, por ejemplo, las infecciones por Clostridium difficile, pues parece que está teniendo éxito, pero en general en las enfermedades autoinmunes que he ido nombrando, el problema es que después la flora, la microbiota del paciente enfermo vuelve de nuevo a reproducirse de la misma manera, con lo cual se pierde ese efecto. O sea que los beneficios duran poco en el tiempo, mayor parte de las veces. Otra de las posibilidades que están trabajando algunos laboratorios, y a mí me parece muy interesante, seguro que aquí uno lo tiene en la mente, es la transferencia de material filtrado estéril, o sea, no la bacteria viva, sino simplemente los antígenos que van a interrelacionarse con nuestro sistema inmunológico, favoreciendo estas relaciones de tolerancia inmunológica. Y, por supuesto, los probióticos que hemos ido conociendo y desarrollando, que han ido desarrollando las casas comerciales, algunos con ensayos clínicos, otros sin ensayos clínicos. Hoy día parece que esto de los ensayos clínicos, cuando recomiendas algo, va a ser bastante importante, porque la evidencia científica parece que como no lo respalde, estás ahí expuesto al escarnio público. Y, pues bueno, saben que hacen muchas cosas positivas. Estos probióticos van a suprimir determinadas bacterias patógenas, inhibiendo su crecimiento, porque producen directamente pues, antifúngicos o antibióticos que son específicos para frenar su desarrollo, o también van a producir estos ácidos grasos de cadena corta, van a también favorecer el desarrollo de otra flora beneficiosa, aunque ese probiótico no la contenga. Entonces, algunas bacterias que no existen como probióticos porque no son cultivables pueden aumentar si nosotros damos determinados probióticos que favorecen el medio, por ejemplo, acidificándola, que las nutre, ¿no? Y también muy interesante el enfoque de conseguir esas señales que son capaces de regular el comportamiento inflamatorio del sistema inmunológico. Por ejemplo, el aumentar la población de Faecalibacterium prausnitzii va a conseguir aumentar los niveles de interleuquina 10, que es una señal que frena la respuesta autoinmune, que frena la respuesta de tipo inflamatorio. Y también van a conseguir una interrelación con la mucosa que a su vez va a producir señales químicas que influyen sobre todo el comportamiento del sistema inmunológico, ¿no? Bien, pues de esa manera vamos a conseguir como determinadas combinaciones, antes hablaba Lactobacillus bifidus, pues son capaces de reducir la sobreexpresión de estos linfocitos Th1 de los que hablaba antes y de los Th17. El Lactobacillus casei, ya hablaba antes, también es capaz de mejorar, y hay publicaciones, ensayos clínicos controlados, a la manera como se experimenta con medicamentos, los síntomas de la artritis. Los cócteles probióticos también han conseguido aumentar las señales de tipo antiinflamatorio que controlan la respuesta autoinmune. Y bueno, muchos de esos probióticos ahora los están desarrollando laboratorios con esa idea, combinar bifidus, acidophilus, con prebióticos, lo que ahora se ha puesto de moda, que llaman simbióticos, ¿no? Que son precursores de esos ácidos grasos de cadena corta con flora, que son capaces de transformarlo y hacer una influencia positiva sobre la mucosa y sobre el sistema inmunológico. Y otras bacterias que a lo mejor ahora no son tan conocidas, como el Bacillus coagulans. Y de nuevo, pues aquí ya empiezo con el vínculo que hay entre determinadas bacterias de laboratorio que se comercializan con interés de conseguir una indicación médica y que por tanto están sometidas a todos los ensayos clínicos como si fuese un nuevo medicamento, pero que existen y que están publicadas y que, bueno, pues desde el punto de vista de los médicos, que nosotros estamos ahí sometidos a que lo que recomendemos tenga una evidencia, pues es lo que nos va a dar la posibilidad de trabajar con cierta tranquilidad y seguridad. Ahí vemos cómo con evidencia de tipo A tenemos cómo la complementación con probióticos en los últimos meses del embarazo y durante la lactancia tiene un efecto también positivo en la prevención de las dermatitis atópicas en el niño. ¿Qué cosa más interesante? Pues le das a la madre cuando está embarazada unos probióticos y resulta que si tiene atopia, que es una enfermedad que tiene un componente importante hereditario, pues su hijo va a tener menos probabilidad de desarrollarlo. O también con una evidencia un poco menor, pero también notable, tenemos cómo algunos probióticos han mejorado el comportamiento del sistema inmunológico reduciendo el número de infecciones pues, a lo largo de un periodo estacional, o como el Streptococcus fecalis pues, reduce las recidivas de las sinusitis hipertróficas, o determinadas combinaciones, bífidos o la E. coli, también pueden tener eficacia en el control de enfermedad inflamatoria intestinal de colitis ulcerosa. Y ya con ensayos clínicos, pues con menos consistencia o
de un nivel de evidencia más bajo o con datos más contradictorios, llamamos nivel de evidencia C, tenemos también el uso de probióticos que puede ser válido para enfermedades como las alergias, la colitis colágena, la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide. Y bueno, publicaciones que he ido recogiendo, por ejemplo, probióticos en la gestión del eczema atópico, el manejo de los lactantes con alergia a la leche, con probiótico, uno de los más conocidos, el Lactobacillus rhamnosus, GG. Como el Lactobacillus johnsoni pues es de utilidad para el tratamiento de la rinitis alérgica perenne, combinado con los antihistamínicos. Bien, pues aquí tenemos lo que hay una evidencia creciente que se va actualizando cada día. Yo recomiendo el Natural Medicine, es una página de suscripción, son 160 € al año, y yo los pago, bueno, me los pagan, pero quiero decir que eso hay que tenerlo pues porque antes, como mi profesión no solamente es de atención a los pacientes, médico que trabajo en consulta, sino también es de investigador, estoy muy acostumbrado a manejar la literatura científica, PubMed y todo esto, pero llega un momento en que es absolutamente imposible si no tienes tú un equipo especializado en hacer eso. Y eso es lo que hacen este tipo de páginas. O sea, te reúnen todo lo que se ha publicado de una manera, de tal manera que cuando llega a mi consulta un paciente y yo me quedo un poquito en la inopia, pues tú entras a esa fuente bibliográfica y te hace un resumen de toda la evidencia científica que hay del mundo de lo natural, o sea, los protocolos médicos, ya me los sé convencionales, vienen en cualquier libro de medicina bueno, del mundo de lo natural, que pueda servir de alternativa, porque la gente me viene pidiendo a ver qué puedo hacer yo, complemento a lo que me hace normalmente pues el reumatólogo o quien sea, pero que tenga un peso que me permita a mí estar tranquilo, y si pues el médico con el que me toca colaborar me pide explicaciones, pues yo no tengo ningún problema en darle a pasar a PDF y enviárselo por email y decirle, mira, esto es la evidencia que hay, esto es lo que hago, y aquí están las posibles interacciones, precauciones y demás, que como ves, las respeto. Bueno, nuevas cosas que se están haciendo son el desarrollo de probióticos ya genéticamente modificados. Podemos nosotros introducir genes con el interés de que esa flora pues, produzca determinados mediadores, por ejemplo, la interleuquina 10. Pues estos son mutantes producidos por nosotros, o sea, que hemos diseñado a propósito para producir moléculas que sabemos que están beneficiando a los pacientes que tienen problemas de autoinmunidad. Bueno, esto sería como la soja transgénica, pues también hay, por decirlo así, flora transgénica, ¿no? Hay flora modificada a propósito y con una intención. A mí me parece muy interesante igualmente, yo no tengo prejuicios con nada, y lo que quiero es el bienestar de mis pacientes. Si funciona, yo voy a ser el primero, si hay evidencia, en utilizarlo. Y bueno, la próxima generación de probióticos, pues hay un gran interés en conseguir que se pueda tomar como probiótico la Akkermansia mucinífila. Esta es la flora que está implicada en la producción de la capa de moco que recubre la mucosa intestinal y que sirve de nutriente a todas las bacterias del microbioma que van a estar alrededor, ¿no? Por ejemplo, antes hablaba del Faecalibacterium, ¿no? Entonces se ha visto que las personas que tienen una población elevada de esta bacteria no tienen problemas de obesidad y no desarrollan síndrome metabólico ni diabetes. Entonces, pues, claro, llamativo. Y las personas que tienen problemas de obesidad resulta que una población reducida de esta bacteria, lo cual significa una capa de moco reducida. Actúa pues, sobre las señales de saciedad, sobre los sistemas de regulación de tipo cannabinoide, favoreciendo que la persona se sienta más saciada, pero también reduciendo la absorción de nutrientes, reduciendo la eficacia en la extracción de calorías a los elementos que normalmente no se digieren. Y bueno, pues parece que esto podría ser interesante para mejorar resultados con las quimioterapias, para retrasar el desarrollo de la diabetes. De momento no lo tenemos como probiótico. ¿Qué hacemos cuando yo quiero desarrollar esta bacteria tan interesante, que ya veo que todo el mundo toma nota, a pesar de que he dicho que hay PowerPoint? Pues yo lo que recomiendo a mis pacientes es que consuman almidones no digeribles, porque son los que hacen crecer esta bacteria.
¿Y qué le digo yo a mi paciente en la consulta? Pues que cueza la patata y que se haga ensalada de patata fría. La patata cuando se enfría modifica el almidón, se vuelve muy indigesto y es el alimento cuando llega al colon de este tipo de bacterias, con lo cual se desarrollan, ¿no? También últimamente les recomiendo que compren harina de plátano verde. Los pacientes que tienen la costumbre de tomar algún líquido por la mañana, por ejemplo un batido, el plátano verde es uno de los plátanos más ricos en este tipo de almidón. No, uno de los más ricos, no, el más rico. Entonces, con una pequeña cantidad hay que ir poco a poco, porque los efectos adversos de todo lo que son fibras son los gases, y si uno tiene además inflamada la mucosa, las molestias que se van a asociar, pues poco a poco, si no el paciente nos vuelve al cabo de la siguiente revisión enfadado. Bien, y antes hablaba de los bacteroides que se están estudiando, el interés que tienen, tenemos uno, el Tetratahiomicron, que es uno de los que está dentro de los candidatos para conseguir lo mismo, el control de citoquinas inflamatorias, obesidad, etc. El Bacteroides fragilis, que es una de las poblaciones de bacteroides más reducidas que tenemos dentro de este grupo de bacterias, pero que también van a ser interesantes para todo este control de la respuesta autoinmune en particular. No están disponibles, pero es a donde vamos dirigidos, a conseguir este tipo de probiótico. Ya he hablado antes, el Faecalibacterium prausnitzii, también dependiente de la capa de moco. Y bueno, para terminar, 45 minutos clavamos, la última diapositiva en la cual lo que quiero mostrar es que, lamentablemente, en la ciencia el conocimiento lo tenemos como esta parábola, ¿no?, parcial, la parábola en la cual pues, a unos ciegos les ponen a describir un elefante, uno coge la cola y dice, sí, pues una cosa así, pues, que se mueve con pelos, y el otro un colmillo, dice. La ciencia nosotros la tenemos desarrollada en partes, en secciones, nos falta la visión en perspectiva, y lo que tenemos que intentar es no pensar que la última moda de lo que nos enseñan va a ser la solución definitiva de nada, sino entender que la ciencia tiene una evolución y sobre todo que necesitamos una integración. Los médicos tenemos el defecto perpetuo de la arrogancia. Hemos estudiado mucho, dedicamos muchas horas a seguir estudiando y nos creemos que lo sabemos todo, pero nos puede sacar los colores cualquier biólogo que se haya dedicado a estudiar el colmillito de delante de no sé qué, o un farmacólogo que haya estudiado la molécula de no sé cuán, o un psicólogo que nos hable de una cosa de la cual nosotros no tenemos ni idea. Necesitamos la integración en el conocimiento, necesitamos ir todos a una, y esto es lo que ahora se ha puesto tan de moda que llamamos la medicina integrativa, o sea, es integrar no solamente las terapias tradicionales o que pueden tener un valor, pues porque son más o menos seguras, sino el integrar todo el cuerpo del conocimiento para comprender mejor la globalidad de lo que está pasando. Y hasta aquí mi presentación, un placer estar hoy con ustedes y muchas gracias.